Recuerdo que ya hace algunos años encontré en mi feed de YouTube un video recién publicado de Quantum Fracture en el que hablaba de la astrología. Sin dudarlo, dejé de lado todo lo que estaba haciendo en ese momento para poder verlo. Y luego de ese video vino otro y otro, completando una trilogía digna de admirar y que honestamente considero el mejor trabajo de divulgación científica antiastrológica que pude encontrar en YouTube hasta ahora. Pero esos videos tienen un pequeño gran problema. Esto va a dar mucho cringe. Crespo no es astrólogo, no sabe astrología. Por eso es que en estos videos encontramos desde sutiles imprecisiones hasta errores groseros, engañosas certezas más bien incompletas que asoman como sentencias definitivas y supuestos que requieren ser analizados. En una frase, Quantum Fracture está equivocado respecto a la astrología, y en este video quiero mostrarte por qué, además de cumplir una promesa que me hice a mí mismo en aquel entonces. Crearé mi propio canal de YouTube con juegos de azar y una mirada seria sobre la astrología, para llegar a personas críticas y combatir además la astrología pop, nefasto narcótico de multitudes irreflexivas. Por eso es que en este video haremos una crítica a la trilogía de Crespo partiendo de 5 criterios clave, con los que analizaremos, refutaremos y también validaremos varias de sus afirmaciones sobre la astrología. Dicho sea de paso, es muy recomendable que puedas ver estas video reacciones a su trilogía. Ahí encontrarás detalles que puede parecer que pasé por alto aquí. Así que si eres de los que quieren ver a la astrología dialogar con la ciencia, este video es para ti. Encomiéndate a Kepler y despeguemos. Una vez más empiezo confesando mi admiración y gratitud por Crespo. Aprendo mucho con sus videos y valoro demasiado su compromiso con la ciencia, el escepticismo y hasta con el cuidado del planeta. Pero al margen de mi admiración por personas como él, Javi o Aldo, ¿qué hacer cuando lo que dicen está sesgado y equivocado? Pues con el mismo pensamiento científico y actitud crítica que ellos fomentan, toca darles respuesta. Por ello, y en aras de encontrar mayor objetividad a mi crítica en su trabajo, te presento estos 5 criterios o puntos clave que nos mostrarán por qué muchos de sus argumentos no son válidos. El primero de ellos es el prejuicio antiastrológico, aquella actitud que Crespo y otros, a partir de ahora Crespo et al, tienen sobre la astrología, que se fundamenta en una cosmovisión predominantemente cientificista, que rechaza aquello que escapa del ámbito y método de la ciencia, que incluso constituye ya cierta especie de sesgo cognitivo que dificulta acercarse de manera más aséptica y objetiva a otras dimensiones de la experiencia humana, que vayan más allá de lo material y racional, y eso nos lleva al segundo punto, la dimensión filosófica de la astrología, o mejor dijéramos el desconocimiento de la misma, que lleva a Crespo et al a tener una visión muy pobre de la astrología. Aquí encontramos cuestiones ontológicas y epistemológicas tales como qué es la astrología, qué postula realmente, en qué se fundamenta, qué estudia, cómo lo estudia, etc. Aunque he de reconocer que entre los mismos astrólogos no hay consenso sobre estos puntos. Al desconocer esto, Crespo y muchos asumen un modelo puramente mecanicista y causal y quieren validar la astrología desde un estatus, método y paradigma que les son ajenos. Pero el problema no es solo que Crespo et al desconozcan el principio de correspondencia o la sincronicidad, sino de que parecen no tener idea de un pilar fundamental de la astrología. Me refiero al lenguaje simbólico. No es posible comprender la astrología sin acercarnos a la naturaleza esencial de los símbolos astrológicos y sus innúmeros significados. Y esto no es poca cosa. El no entender que la astrología opera con símbolos y no con objetos o magnitudes físicas constituye un error grave, gravísimo. Más aún si consideramos que los símbolos hablan de una dimensión metafísica de la experiencia humana. Me explico, la ciencia opera con símbolos monosémicos, es decir, un número o una variable física significan una sola cosa exacta, son siempre lo mismo. La astrología en cambio opera con símbolos polisémicos, un solo principio arquetípico como la luna, por ejemplo, engloba la plata, el mar, la maternidad, lo infantil, la digestión, el apego, etcétera, etcétera, etcétera. Viéndolo así, tratar de medir un símbolo metafísico con un método lineal es como intentar medir la belleza de una sinfonía de Beethoven contando cuántas notas musicales tiene la partitura. Por eso, el querer evaluar a la astrología como si fuera mecánica newtoniana evidencia una especie de analfabetismo simbólico, podríamos decir, de Crespo et al. Pero eso no es todo, sino que el desconocimiento de la naturaleza de los símbolos hace, si no imposible, por lo menos muy difícil que un escéptico como Quantum considere el siguiente punto. La técnica astrológica. Muchos detractores de la astrología la critican sin conocer en profundidad el complejo entramado de una carta astral. Desconocen su estructura dinámica y sistémica. A ver, Benjamín, ¿cómo puedes criticar la astrología desconociendo la herramienta más básica del quehacer astrológico? Esto es como alguien que critique la física sin saber resolver una ecuación diferencial. Ahora, no solo saben qué información brindan sus símbolos y cómo analizar y sintetizar toda esa información, es decir, no saben ni pueden interpretar una carta astral, sino que además no tienen la más remota idea de las técnicas pronósticas. ¿Te imaginas eso? No están familiarizados con perfecciones, técnicas de señores del tiempo, ni tampoco con direcciones, tránsitos o revoluciones. Es decir, desconocen
desconocen el ABC de la astrología que permite comprender la naturaleza cíclica de la experiencia humana. Es decir, Crespo et al. No solo critican y desmontan la astrología sin conocer lo que realmente postulan, ni su lenguaje simbólico, ni sus diversas técnicas, ni saber interpretar una carta astral, sino que además no consideran su capacidad para estudiar el devenir de las cualidades del tiempo, la cual distingue significativamente a la astrología de otras disciplinas del conocimiento. ¿Qué otra disciplina estudia objetivamente el devenir del tiempo? Una cosa es medir cuantitativamente segundos, días o años o entender cómo funciona un reloj, otra muy diferente comprender la cualidad del tiempo. A todo esto le podría sumar un quinto punto, que resulta común a Crespo y a la gran mayoría del vulgo: no conocer la astrología seria y confundirla con la astrología pop, y terminar creyendo que toda esa serie de disparates y charlatanerías que se ven de diestra a siniestra son muestra representativa de la astrología real, lo cual refuerza los 4 puntos anteriores. Esto es todo lo que diré de la astrología pop aquí, pues ya tengo un video detallado sobre eso. Bien, teniendo en cuenta estos criterios, analicemos grosso modo esta trilogía de Crespo. En el primer video tenemos a Crespo Omega, el epítome de un hombre de paja, una caricatura de astrólogo sacado de un mundo misticoide y conspiranoico que, si bien parece diferenciar la astrología pop de la astrología seria y estar familiarizado con los elementos básicos de una carta natal, planetas, signos, casas, aspectos, no da indicios de saber realmente qué significa todo esto, y dicho sea de paso comete el error tan ingenuo de no diferenciar signos y constelaciones zodiacales. Además, Crespo Omega intenta defender la astrología con un conocimiento deficiente de ella, como muchos fangstropopes. Pues aunque inicialmente lucha por defenderla como una ciencia exacta, en los siguientes videos la considera una ciencia social y luego un arte. Y esto se hace más evidente cuando Crespo Omega plantea que los planetas nos afectan de alguna manera, suponiendo que existe alguna influencia física aún no detectada que avale la astrología, y cuando pretende ampararse además en investigaciones estadísticas para fundamentar su visión sesgada, física y superficial de la astrología, reforzando además sus argumentos con el hecho de que muchas personas ilustres en la antigüedad eran afines a la astrología y que en la actualidad millones de personas depositan su confianza en esta ciencia. En síntesis, te doy una idea general de la némesis de Crespo, un fangstropop que defiende la astrología sin conocer sus postulados básicos y técnicas, que por un lado habla de cartas astrales sin saber interpretarlas y de símbolos astrológicos cuyo significado ignora, que usa sellos arcanos, hace mermeladas con sangre de cabra. Por cierto, ¿qué tipo de mermelada es esta? Es sangre de cabra. Decapita sucubos y cree que las élites intelectuales nos controlan, pero que a la par conoce investigaciones estadísticas de astrólogos y escépticos. En fin, un personaje muy coherente el que se inventa Crespo. Esta, queridos astrófilos, repito, es uno de los más notables hombres de paja que vi en toda la historia de YouTube. Sin embargo, hay algunos puntos de su discurso que me parecen válidos y quiero destacar. La aproximación, aunque sea incipiente, a los componentes de una carta astral, lo cual demuestra que la astrología tiene un nivel de complejidad mucho mayor a los famosos e infames horóscopos. El argumento de que el paradigma actual de la ciencia no puede explicar la astrología, aunque Omega tiene la esperanza de que en algún momento se pueda llegar a encontrar un mecanismo físico de influencia. Particularmente, y en este momento, considero que comprender el modus operandi de la astrología implica más bien redefinir la noción de lo real, lo material, el tiempo y su relación con la conciencia, aunque ese es otro tema. El presentar a la astrología como una herramienta de autoconocimiento, perspectiva que, si bien no es para nada nueva, sí cobró más fuerza con la astrología psicológica moderna y que de hecho responde al contexto contemporáneo, aunque debo de decir que el lado oscuro de este enfoque ciertamente distorsionó y popeó a la astrología. Así que, en pocas palabras, en el primer video de Crespo vemos los planteamientos pro astrología de Crespo Omega, una caricatura de astrólogo que, aunque no conoce en profundidad el tema, en algunos momentos dice cosas rescatables. Sabiendo esto, pasemos rápidamente al segundo video. Aquí encontramos a Crespo Alfa debatiendo con esta paupérrima versión de astrólogo, destacado astromagufo en todo caso. Debate que, en síntesis, gira en torno a la relación de la astrología con la ciencia. Empiezan por la cuestión de si la astrología es, en efecto, una ciencia y su relación con los cálculos y las matemáticas, y el cómo es que resulta inverosímil que haya alguna influencia planetaria, para luego abordar otros estudios y evidencias científicas sobre la astrología. Para empezar, te recomiendo este video. Al verlo tendrás una idea general de qué es la astrología y su relación con la ciencia, pero en síntesis retomo lo afirmado ahí. Es muy difícil, si no imposible, considerar a la astrología como una ciencia en el sentido actual de la palabra, ya que parten de paradigmas, métodos y objetos de estudio distintos. Pero eso no invalida la astrología ni quiere decir que sea falsa. Y es que, si bien todos tenemos una noción de ciencia, como el mismo Crespo afirma en este otro video, no es tan sencillo delimitar las ciencias y su método. Sin embargo, reconozco que los astrólogos tampoco llegamos a un consenso definido sobre cuestiones epistemológicas de la astrología. Por un lado, podemos encontrar numerosos estudios cuantitativos de astrología
astrólogos que buscan demostrar la realidad empírica y objetiva de la astrología, y por otro, astrólogos que niegan toda posibilidad de una validación estadística de esta disciplina. Particularmente no estoy en ninguno de esos lados, ya que aún no encuentro una certeza epistemológica y metodológica definitiva. Por eso es que considero que es importante investigar más. Lo que me parece más lúcido es afirmar que, aunque la ciencia como la astrología parten de paradigmas diferentes y tienen objetos de estudio diferentes, ambas plantean que existen patrones que ordenan la existencia, la ciencia a un nivel físico y la astrología a un nivel arquetípico o psíquico. En términos generales, la idea esencial de este segundo video es que Crespo, al no estar familiarizado con estos planteamientos y reducir el conocimiento únicamente a la dimensión objetiva de la experiencia, asumiendo que lo físico es lo único real, supone que la astrología se fundamenta en una interacción física de los planetas y estrellas que sea cuantificable de alguna manera, y que esta interacción cause acontecimientos o personalidades como lo plantea a continuación. Recuerda que en la video reacción encontrarás respuestas a más detalles de este debate. Crespo hace un análisis astrológico realmente deplorable sobre este tema, de veras que da vergüenza ajena, pero de esto ya hablé con más profundidad en este otro video. Ahora te digo en síntesis, se equivocó por no considerar las cartas astrales asociadas a las pandemias. ¿Un análisis astrológico sin cartas astrales es en serio? Y además considera arbitrariamente planetas relacionados con las pandemias, lo cual evidencia su nulo conocimiento del simbolismo astrológico, además que confirma un error de novato. Muy más o menos en conjunción en Sagitario. De hecho, estaban en Capricornio. Confundir signos y constelaciones zodiacales. Querido Crespo, ¿ves que no sabes ni siquiera esto y así quieres desmontar la astrología? Continuemos con este otro punto. Necesito que sepas que alrededor del mundo sí existen astrólogos que investigan, revistas académicas y asociaciones destinadas a investigar en astrología. Claro que este hecho es brutalmente eclipsado por las necedades de la astrología pop con sus climas astrales marqueteros y sus descripciones sensacionalistas de los signos zodiacales y demás. Los desastrólogos se cuentan por miles, pero los investigadores son muy pocos, poquísimos en comparación. Aquí hablo más a fondo sobre la investigación en astrología. Ahora solo quiero que no seas ajeno a esta realidad, pero continuemos. Crespo ignora que las estadísticas por sí solas no pueden probar la validez de toda la astrología, ni de nada, puesto que la astrología no opera solamente en el nivel físico concreto, ni siquiera solo a un nivel psicológico, sino a un nivel estructural, arquetípico, como diría Patrice Guinart. Una vez más, los aspectos ontológicos y epistemológicos afloran, pero por ahora quedémonos con esta idea clave. La astrología opera en una realidad que trasciende, aunque no niega, lo meramente físico y psicológico. Ahora bien, uno de los problemas de las investigaciones estadísticas es que no están hechas para medir la expresión multidimensional de los símbolos, es decir, ignoran que por ejemplo Marte nos habla a la vez de agresión, masculinidad, boxeo, accidentes, un arma del color rojo, por ejemplo. El otro problema es que si bien Crespo mencionó certeramente la importancia de una carta astral para una astrología de verdad, las investigaciones estadísticas no consideran a las cartas astrales en su completitud, sino que aíslan elementos de una totalidad orgánica sistémica. Veamos esto de una manera un poco más detallada. Algo muy frecuente en el estudio de terremotos y otros temas es la cuestión de la delimitación y metodología adecuada. ¿Qué consideramos como terremoto? Porque no es lo mismo considerar cientos de sismos con una magnitud mayor a 4 grados en el último lustro, dando una explicación física en función a aspectos planetarios, semejante al estudio que plantea Crespo, que considerar los 10 terremotos más significativos y devastadores, aunque no necesariamente sean los más fuertes en intensidad, para determinada nación, estudiando los tránsitos o ciclos planetarios sobre la carta astral del país, desde una aproximación más bien histórica y simbólica. ¿Será que una metodología anula a la otra? ¿Cómo percibimos los terremotos? ¿Los entendemos en función a influencias físicas de los planetas? ¿Los interpretamos como una manifestación de una mente cósmica o conciencia planetaria vinculada al sistema solar? Definitivamente no existe una respuesta concluyente, y es que es un tema que merece más atención y reflexión, pero aunque así fuera el caso, una única investigación con una única metodología con resultados negativos descarta toda la astrología. En el caso de los accidentes laborales, el problema no estriba solamente en el muestreo y en los orbes planetarios, márgenes, sino que no se consideran las cartas natales ni sus despliegues temporales, sino solo las fechas según meses en los que ocurren los accidentes. Y aunque se hable del Sol, no se considera su dignidad esencial o accidental en el radix, porque no es lo mismo un Sol como regente del ascendente en una carta diurna, en una casa angular con aspectos fluidos a benéficos en buen estado cósmico, que un Sol en caída, afligido por maléficos y como regente de la 12. Y si estamos estudiando
estudiando accidentes laborales, ¿qué nos dice ese estudio sobre el eje de las casas 6 y 12 que están asociadas a la salud y hospitales? O sobre Marte, Saturno o Urano, planetas que están asociados a lo maléfico, accidentes y muertes. Una cosa es que te martilles un dedo y otra que te caigas de un 13º piso. ¿Cómo operacionalizamos accidente laboral? Es más, la misma autora sugiere en su estudio que si se pudieran incluir otros factores astrológicos y se pudiera calificar la gravedad de las lesiones, podría surgir un patrón astrológico aún más fuerte en investigaciones adicionales. Revisa la videoreacción para más detalles. Y algo que me causó un poco de gracia en este punto. Crespo dice lo siguiente: Creo que no has podido elegir mejor ejemplo de imprecisión. Ya no solo que tengamos otra vez toda la movida de los orbes, con las conjunciones y las oposiciones, haciendo que sea relativo cuando coinciden tales aspectos con los accidentes, sino que ahora se añade la imprecisión en el tiempo. Aumento alrededor de los días. Ni siquiera pueden apuntar en qué momento exacto está ejerciendo la influencia. En síntesis, Crespo dice, ya no es solo cuestión de orbes, sino cuestión de tiempo. Querido Crespo, los orbes siempre son cuestión de tiempo. Los orbes nos hablan del margen en distancia angular en el que dos planetas se vinculan a través de un aspecto, correcto. Pero, ¿qué necesitan los planetas para moverse en esas distancias? Pues tiempo. Los orbes miden espacio, sí, pero también el tiempo en el que se recorren. Así, por ejemplo, 5 grados de orbe para el Sol nos hablarán de 5 días, pero para la Luna son apenas 10 horas, mientras que para Plutón pueden ser más de 3 años. ¿Ves que no sabes astrología y aún así quieres desmontarla? Pero aún así, si ese estudio fuera mejorado al considerar más variables astrológicas, el prever un posible accidente, aunque sea con un margen de 7 días, ¿no sería ya una información muy valiosa para estar alertas? Recuerda que la astrología no estudia manzanitas cayendo, sino las complejidades del destino y la experiencia humana. Vamos a los pelirrojos. De igual manera que con el estudio anterior, el problema no es solo el muestreo o la delimitación de qué consideramos pelirrojo, sino el hecho de aislar un único elemento de la carta o el suponer que Marte pueda causar pelirrojos. Esto me recuerda a los enunciados de la astrología pop, que por ejemplo dicen que los ascendentes en Sagitario son altos o que los Venus en Cáncer disfrutan cocinar. Si bien esto tiene coherencia simbólica a nivel astrológico y hasta puede ser frecuente en consulta, muy difícilmente podemos esperar que esto se refleje en una realidad estadística. Te explico por qué. Número 1, porque aunque haya 100.000 personas con Venus en Cáncer, este emplazamiento no se expresa únicamente como gusto por la cocina debido a la naturaleza polisémica y multidimensional del símbolo, sino que se puede manifestar en una infinidad de otras maneras. Número 2, porque cada uno de estos Venus en Cáncer tendrá determinaciones diferentes en cada carta astral, según su emplazamiento en casa, sus aspectos, condición de la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Y número 3, porque cada carta astral se expresa de acuerdo al contexto sociocultural en el que está inmersa la persona. En síntesis, creer que Marte cerca del ascendente causa o no pelirrojos es un despropósito, ya que ese Marte significa muchas cosas, es diferente en cada carta astral y se expresa según el contexto. En fin, luego Crespo se ubica de los estudios de Gauquelin y el efecto Marte, tema muy importante que no trataré aquí para no alargar mucho el video, pero del que digo más en la videoreacción. Crespo se ocupa también de algunos estudios que abordan temáticas como la personalidad o las relaciones de pareja, adentrándose ya en un ámbito un tanto distinto, la de la astrología como una ciencia social, pues ya no hablamos de fenómenos físicos sino psicológicos. ¿Qué te digo? Estos estudios dejan mucho que desear, no solo por cuestiones metodológicas, sino y sobre todo por no abordar la dimensión astropsicológica con profundidad. Para un análisis pormenorizado de estos estudios, revisa la videoreacción. De hecho, la dimensión social psicológica de la astrología es abordada de lleno en el tercer video, pero antes de pasar a ello quiero rescatar una puñalada certera que da Crespo. Influencia de las otras partículas. Se puede hacer. Pregunta. Si es así, ¿por qué no lo hacen los astrólogos? Mi única respuesta es porque no les interesa. Esto es cierto, le doy la razón a Quantum Fracture. No saben lo decepcionante que es encontrar una actitud indiferente hacia la investigación y la ciencia por parte de muchos astrólogos. Aquí, querido Crespo, estoy contigo. Ahora sí, vamos con la cuestión astrología-psicología. Salimos del cómodo terreno que las investigaciones estadísticas representan para Crespo, para sumergirnos en ámbitos que lo harán trastabillar, sino caer estrepitosamente, la psicología y las humanidades. Para empezar, Crespo y su alter ego hablan sobre la ausencia de pruebas, sobre los millones de personas que creen en ella y cómo es que la astrología es inconsistente, para luego llegar al argumento central de Crespo, que la astrología se sostiene por la irracionalidad y los sesgos cognitivos. Casi lo olvido, hay una crítica muy buena que hace Crespo sobre las discrepancias entre escuelas
escuelas astrológicas, punto que me parece muy importante. Una vez más hablo de ello en la video reacción. Ahora sigamos con los sesgos cognitivos. Y aquí hablan del efecto Forer, los sesgos de confirmación, la memoria selectiva y la ilusión de causalidad. ¿Y saben qué? En este punto estoy de acuerdo con Crespo. Es más, quisiera que todo astrólogo y simpatizante de la astrología pueda conocer muy bien estos puntos. Pero, ¿por qué digo esto? Vamos poco a poco. Sobre la cuestión de la ausencia de pruebas, ya vimos anteriormente que no contamos con una metodología adecuada para explorar el hecho astrológico. Los escépticos no entienden de símbolos, cartas astrales ni técnicas predictivas, y muchos astrólogos no saben investigar ni tienen el menor interés por hacerlo. Ahora, el hecho de que todo el mundo sepa su signo solar, que millones de personas crean en los horóscopos y climas astrales y que prolifere la astrología pop en todas partes, nos está hablando, escúchalo bien, de la astrología como un fenómeno sociológico, pero no como una disciplina en sí misma. El investigar cuántas personas creen en la astrología o qué actitudes o ideas tengan las personas sobre ella no nos dice nada de la astrología en sí misma. Es como si yo dijera que la física cuántica es un fraude solo porque la mayor parte de la población no la entiende. Si quiero saber de física cuántica, la investigo, busco referentes sobre la misma. No le pregunto a cualquier fulano, no me pongo a dialogar con una maquilladora, mucho menos le hago preguntas a uno que hace sanaciones cuánticas. Eso es a todas luces absurdo, ¿sí o no? Pero es como la mayoría de los escépticos tratan a la astrología y nadie dice nada. Continuando, Crespo afirma que la astrología es inconsistente. A ver, una vez más, una cosa es la consistencia de una teoría científica que predice fenómenos físicos y otra los fenómenos psicológicos o sociales. ¿Qué tan objetiva es la subjetividad humana? ¿Qué tan concreta es la dimensión psíquica? ¿Qué tan consistentes y definidos somos los seres humanos? Eres un humano, eres complejo, contienes multitudes, contienes dentro de ti a toda la humanidad. Y es que, a mi juicio, seguimos sin conocer ni darle importancia justa a la realidad psíquica. Queremos objetivizarla, porque una cosa es describir características psicológicas o conductas, midiéndolas, etiquetándolas, y otra comprender el trasfondo de las mismas. Felizmente, también existen orientaciones psicológicas como la analítica junguiana, la arquetipal o la transpersonal, pero la ciencia dura está aún muy lejos de comprender la profundidad de la psique humana y el misterio de la conciencia. Por otro lado, recordemos que los símbolos astrológicos no aluden a hechos o personalidades consistentes, sino a pautas o patrones arquetípicos que se expresan dinámicamente y en combinaciones. Luego llegamos a la cuestión de los sesgos cognitivos. Aquí en general estoy muy de acuerdo con Quantum Fracture, pero el gran, enorme, inmenso, colosal, ingente y descomunal error de Crespo está en no distinguir la astrología seria de la astrología pop. Y si tú tampoco conoces estas distinciones, esta es mi segunda invitación a ver este video. Ahora solo te digo que una diferencia marcadísima es que la astrología de verdad parte del análisis y síntesis de una carta natal. ¿Y sabes quién ya dijo acertadamente eso? Crespo Omega, en el primer video. Pero adivina qué, en los casi 50 minutos de la trilogía, el único estudio de una carta natal es este. Ok. Sol en Piscis y Luna en Virgo. Interesante. El Sol me está diciendo que eres intuitiva, creativa, emocional y vulnerable. Mientras que tu signo lunar muestra cómo te sientes mejor cuando lo tienes todo ordenado y planificado. Además revela que eres una persona detallista. Y ojo, habilidades naturales para todo lo que tenga que ver con la salud, la nutrición y la curación. ¿Es en serio? ¿Con ese nivel de conocimiento de la astrología pretendes desmontarla? Oye, no seas así. Esto es como el equivalente a Mr. Tartari hablando de la ecuación de Einstein. No te pases. No, en serio que no hay meme que pueda expresar esto. Aunque haya cientos de desastrólogos llenándose los bolsillos haciendo lo mismo que hace Omega, un astrólogo real jamás interpretaría una carta de esa manera. ¿Qué hizo mal a la hora de interpretar esa carta? Pues en la video reacción lo menciono al detalle, porque hay un montón de cosas. Lo importante aquí es evidenciar que Crespo no tiene la más puñetera idea de cómo interpretar una carta natal. Pero no obstante, sin embargo, y con total honestidad, acepto que los sesgos cognitivos están presentes no solo en la vana astrología pop y sus descripciones de signos y climas astrales, no, sino también en la consulta astrológica. Sí, querido astrófilo suscriptor, reconozco que tenemos sesgos cognitivos aún en el ejercicio de una astrología seria, pero eso no depende de la astrología, sino de la capacidad del pensamiento crítico y autoobservación
observación del consultante y del astrólogo, ya que los sesgos cognitivos no son exclusivos de los astrólogos, sino son comunes a todas las personas. Aún así, si tienes una mentalidad más crítica y acuciosa, esto te interesará. La parte más dura y diría hasta verificable de la astrología no está en te digo cómo eres, sino en pronosticar momentos. No sé qué tantos sesgos puedan haber al cumplirse una dirección primaria de un luminar sobre el ascendente de una carta rectificada, por ejemplo, pero ese también es otro tema. Además, aquí la hiperactina hace una observación brillante y muy aguda. Adoro su virgicidad. Además, el tema de determinar la personalidad no es en el fondo un poco infantil. O sea, cómo somos es algo que cambia con el tiempo y que evoluciona con nuestras experiencias, ¿no? Pero ¿no podría la personalidad cambiar tanto como para que una carta natal se quede obsoleta? De hecho, sí existen técnicas astrológicas que permiten estudiar cómo es que vamos cambiando con el tiempo, y la astrología da cuenta de cómo se dan esos cambios. Pero obvio, Crespo no sabe de eso. Ya sabes dónde ir para profundizar en este punto y en lo relacionado específicamente a los sesgos cognitivos. Síntesis sobre este punto. Crespo está en lo correcto cuando afirma que los sesgos cognitivos explican la proliferación de la astrología pop como fenómeno social. De acuerdo. Pero está equivocado en tanto que no conoce en profundidad la interpretación de una carta natal y la información que brinda, mucho menos si hablamos de técnicas predictivas. Ahora vamos a lo que considero el punto fundamental de su tercer video, o incluso de toda su trilogía, cuando todo esto se torna personal para Crespo, en una especie de cruzada contra la irracionalidad, en la que no solo lucha contra Omega, sino con lo que él representa, cruzada en la que incluso culpa del cambio climático a las personas que creen en lo irracional. Y aquí llega un punto revelador. Solo quería que vieran las cosas tal y como yo las veo. Escúchame, he estado abierto a creer en la astrología, en algo que se les ha estado escapando a nuestros limitados sentidos. He estudiado mucho, no me he quedado en la crítica fácil al horóscopo del periódico, pero la única manera de asegurar que hay algo que se me escapa es analizarlo estadísticamente. Esta es mi parte favorita. Corre. Es analizarlo estadísticamente. Corre. Es analizarlo estadísticamente. Corre. Es analizarlo estadísticamente. Esto es medular, el meollo de todo, pero antes de decirlo te invito a dejar un buen like por los 5 años de procrastinación que superé para hacer este video que ahora ves. ¿Ya le diste like? No sé tú, pero yo normal, ¿ah? Ahora sí, vamos con esto. Todos, incluyendo Crespo, vemos el mundo con ciertos lentes desde cierta perspectiva individual. Perspectiva que, paradójicamente para los escépticos, está configurada en la carta natal. Y en el caso de Crespo, la altísima presencia del elemento tierra y de Mercurio en su carta natal se corresponde con esa perspectiva material, racional y hasta estadística de la vida. Es más, no es raro encontrar predominancia de tierra o Mercurio-Saturnos prominentes en cartas de científicos y escépticos, pero ese también es otro tema. Y desde esa misma perspectiva, Crespo explica, obvio, según él, por qué funciona la astrología. Puedo entender por qué la gente la practica. No solo es el misterio, lo ancestral, la fascinación por el cielo. Es el control. Eso es lo que hace que la astrología funcione. La sensación de control, de saber cómo somos realmente, cómo son el resto. Es control sobre el futuro, sobre nuestra fortuna. Control y certeza sobre la vida. La verdad no me esperaba esa respuesta, de hecho yo pensaba en otra cosa. Pero eso me llevó a la siguiente reflexión. Si bien la respuesta de Crespo es válida y lógica, no es la respuesta definitiva ni la única, ya que surge, repito, de determinada percepción. Cuando digo percepción en este caso me refiero a un complejo entramado de creencias, juicios de valor, actitudes y suposiciones. Determinada percepción que Crespo, al igual que todos, tenemos. Lo digo en lenguaje astrológico. El hecho de que Crespo justifique la astrología desde el anhelo de control y certeza sobre la vida no da cuenta de una verdad objetiva, sino de una tendencia muy propia de él y de su Sol en Tauro en oposición a Plutón en Escorpio, por ejemplo. Te pongo otros ejemplos. Si le preguntáramos a otra persona con rasgos más jupiterianos, digamos, ¿por qué funciona la astrología? Esta la justificaría quizá desde el vacío existencial y la búsqueda de un sentido, de una verdad trascendente. Si le pregunto a otra persona más neptuniana, digamos, esta entenderá la astrología desde el anhelo de comunión y unidad con la totalidad del cosmos. ¿Dónde queda el control en esas respuestas? Presta atención. Una cosa son los datos y hechos y otra el cómo los interpretamos, el valor que le damos, ya que, repito, todos vemos de acuerdo a cierto filtro perceptual y el hacernos conscientes de ello nos permite comprender genuinamente nuestras limitaciones para luego abrirnos a considerar otras perspectivas. En fin, una vez más en la video reacción encontrarás más detalles sobre este astroanálisis de la perspectiva de Crespo y su carta natal.
Y ya para ir terminando, si te perdiste entre los diversos puntos de este video, aquí te dejo mi conclusión sobre el trabajo de Crespo. Reafirmo que es lo mejor que pude encontrar en contra de la astrología en YouTube, superando a Alberto Rojo, a Javier Santolaya, a Richard Dawkins y considero al mismo Carl Sagan. En tanto que Crespo buscó investigaciones que abordan la astrología, intentó acercarse a la carta astral y efectivamente fue más allá de los horóscopos y los 12 signos, además de que realiza críticas en verdad acertadas a la comunidad de astrólogos. Touché, bravo por todo esto. Pero he de decir que aunque Crespo crea que hizo un análisis profundo de la astrología, en realidad sus sesgos perceptuales no le permitieron llegar a conocerla. Muestra de ello es que no distingue signos de constelaciones, no está familiarizado con los significados de los planetas, no sabe interpretar una carta astral, no conoce ninguna técnica pronóstica, desconoce la dimensión filosófica. No repitas todo tu video, pe. Bueno, está bien. El problema está en que Crespo no llegó a conocer bien la astrología, no llegó a abrirse, intentó acercarse a la astrología, sí, pero encerrado dentro de su propia visión. Como mínimo hubiera dialogado con un verdadero astrólogo y no con esta versión alternativa de sí mismo, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? Porque piensa en lo siguiente, si yo quisiera proponer, por ejemplo, que el entrelazamiento cuántico explica la astrología, ¿qué debería hacer? Siguiendo la lógica de Crespo, debería revisar algunas referencias bibliográficas al respecto, crear mi alter ego científico y dialogar con él. Pero piensa en esto, ¿qué tan objetivo de verdad puedo ser si yo mismo soy mi oponente? O sea... Y ya que estoy hablando de referencias bibliográficas, algo que amo de los canales de divulgación científica es que comparten las fuentes y esta trilogía de Crespo no es la excepción. Entre sus 3 videos suman algo de 19 páginas llenas de artículos, investigaciones y libros. Honestamente no pude tener acceso ni revisar todas las referencias, pero me llama poderosamente la atención el hecho de que varias de ellas contradicen de manera muy clara y explícita lo que plantea Crespo. ¿Será que no revisaron todas las fuentes? Bueno, para no hacerla larga, solo te doy 5 ejemplos. En la primera mitad de este libro, el autor plantea de manera muy clara la relación entre la astrología, la psicología y la ciencia en el mundo moderno, haciendo reflexiones muy necesarias acerca de la naturaleza de la astrología, reflexiones que le hubieran venido muy bien conocer a Crespo. Te comparto un par de citas que me parecieron sublimes cuando hice una serie de videos sobre este libro. Así como las matemáticas son el lenguaje de la cantidad, dimensión objetiva medible, la astrología es el lenguaje de la cualidad, dimensión subjetiva simbólica. Y en esa misma línea, la astrología es el álgebra de la vida, citando a Dane Rudhyar. Si quieres profundizar en esto, revisa el segundo encuentro de esta serie de videos que te mencioné. La bibliografía señala muchos libros de Gauguin. Yo solo pude revisar a detalle este y a escucharlo a él en una entrevista de 1991. Y si bien el mismo Gauguin plantea que se deberían abandonar muchas cosas de la tradición astrológica, él plantea una ciencia de las influencias cósmicas, una especie de neoastrología que considere, por ejemplo, los curiosos resultados del efecto Marte o las herencias planetarias. Sabiendo esto, señalar solo esta cita de Gauguin es hacer cherry picking. Para mi sorpresa, encontramos también una obra portentosa del duro de duros, el gran Carl Jung, pero no hay rastro de sus planteamientos en ninguno de los videos de Crespo. Nada sobre la realidad psíquica, los símbolos, los patrones arquetípicos o la misma sincronicidad, conceptos muy vinculados a la astrología. Este otro libro de John Adey, publicado hace poco más de 50 años, tiene un enfoque semejante al de Gauguin, en tanto que plantea una forma moderna y novedosa de entender a la astrología como el estudio de los ciclos o periodos. Esto demuestra que Crespo está equivocado cuando dice que la astrología lleva estancada más de 3000 años. Oye, en serio, qué arrogante para afirmar eso. Bastaría hablar de los aportes astrológicos de los árabes en la Edad Media para refutar ese sinsentido. Pero volviendo a Adey y la astrología moderna, puedo mencionar también la creación del sistema de casas topocéntrico, por ejemplo, las investigaciones que se van desarrollando sobre asteroides o los redescubrimientos y traducciones de textos astrológicos antiquísimos gracias al proyecto Hindsight, además de muchas otras publicaciones en revistas astrológicas iberoamericanas y de habla inglesa. Este pequeño libro del historiador y astrólogo Nick Campion nos plantea ya la diversidad de miradas astrológicas y los diversos aspectos filosóficos y sociológicos que debemos de considerar para acercarnos a la astrología, ya que no la concibe como una ciencia en el sentido actual y convencional de la palabra, visión que es predominante dentro de los astrólogos, dicho sea de paso. Entonces, ¿de dónde saca Crespo que la astrología es una ciencia equiparable a la física? Y tu yapa casero. Crespo menciona además el manual de astrología moderna de Dumont, pero es evidente que no lo revisó, pues de haberlo hecho sabría que una carta astral no se interpreta como él lo hizo o intentó hacerlo. Es más, con todo esto me vuelvo a
a preguntar, ¿será que realmente Crespo y su equipo habrán revisado toda la bibliografía que adjuntan? Pero bueno, yo no quiero que me creas ni siento que tenga para nada la última palabra. Hay mucho que aún no sé de astrología. Así que si eres un escéptico razonable y no de aquellos fanáticos cientificistas que atacan visceralmente a la astrología, te recomiendo 4 textos que conozco bien. Para empezar, vamos con el libro que ya mencioné, Psicología, Astrología y los 4 elementos, especialmente la primera parte. Luego te recomiendo también Cosmos y Psique, que ya lo mencioné en otros videos y que exponen no solo una visión actualizada y coherente de la astrología dentro de un paradigma integrado que abraza justamente el dominio de la física y la psicología analítica y sus respectivos objetos de estudio, el cosmos y la psique, sino también un estudio histórico en función a ciclos planetarios. En tercer lugar, y dentro de esa misma línea, te recomiendo El Cosmos Arquetipal, texto en el que los mitos, la psicología junguiana y arquetipal dialogan con la teoría de sistemas y los avances más recientes en física y la ciencia para dar una aproximación lógica, coherente y actual de la astrología. De hecho, cuando Crespo dice Y tampoco hay una propuesta teórica mínimamente seria con la que poder trabajar. yo le digo, sí la hay, solo que no buscaste bien. Pero no te culpo, muchos desastrólogos, al igual que tú, tampoco saben de esto. Finalmente te recomiendo un texto que, aunque más complejo que los anteriores, se ha venido convirtiendo en uno de mis favoritos. Astrología, el manifiesto, la tesis doctoral de Patrice Guinard, una eminencia contemporánea lamentablemente sumergida en el desconocimiento público. De hecho, lo que me gustó de la obra de este autor, entre otras cosas, es que critica con la misma rigurosidad a los astrólogos como a los detractores de la astrología, y ni qué decir de sus aportes filosóficos y epistemológicos impregnados de una erudición realmente enciclopédica. Y aquí te quiero hacer una confesión personal. Hago estos videos vinculando astrología y ciencia porque quiero acercar la astrología a los escépticos, a las almas curiosas y críticas que desarrollan un conocimiento científico porque, honestamente, y me duele decir esto, creo que si dejamos a la astrología en la mano de los desastrólogos que tanto abundan hoy en día, dudo mucho que podamos descubrir los auténticos tesoros que ella guarda. No todos son sesgos cognitivos ni charlatanería, hay mucho de valioso que descubrir. Bueno, me voy parafraseando al gran precursor de la revolución científica, astrónomo y astrólogo Johannes Kepler, que en su Tertius Interveniens ya nos decía hace más de 4 siglos, una advertencia a ciertos teólogos, físicos y filósofos, que a la par de rechazar con justa razón a las supersticiones de los astrólogos, no deberían desechar la criatura con el agua del baño. El mundo es un entramado de visiones en las que es imprescindible conocer por ti mismo. Gracias por estos minutos de tu vida. Sigue tu estrella y ve hacia adentro. Recuerda que la astrología no estudia manzanitas. Recuerda que la astrología no estudia manzanitas cayendo.